Abramos, hermanos, la palabra del Señor en el libro de Éxodo. Busquemos el capítulo número 34. Los días miércoles estamos estudiando el libro de Éxodo y hemos venido avanzando versículo a versículo en el recorrido por este libro, y así es como hemos llegado al capítulo 34, que lo comenzamos en la última oportunidad, y hoy vamos a leer los versículos que continúan. Dice el libro de Éxodo capítulo 34, versículo 10 en adelante: Mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. A la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Porque lo que a ti toca cumple con lo que hoy te mando. Echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Derriba sus altares y haz pedazos sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa Aserá. No adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. No hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra, pues se prostituyen por ir tras sus dioses, y cuando les ofrezcan sacrificios a esos dioses, te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. No te hagas ídolos de metal fundido. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, en la última oportunidad estudiamos la parte cuando Dios finalmente decide reconciliarse con Israel después de el pecado de rebelión que ellos habían cometido al volcarse al pie del monte Sinaí a adorar el becerro de oro que Aarón construyó con los aretes de oro, las piezas de oro que las personas de Israel tenían. Así se reunió el material, él hizo el becerro de oro y el pueblo lo adoró. Eso desató la ira de Dios, y Moisés tuvo que llegar para poner las cosas en orden, pero luego comenzó una súplica de Moisés en el sentido que le pedía a Dios que perdonara el pecado del pueblo, porque Dios había dicho que ya no iría con ellos, sino que eran un pueblo muy rebelde, y que por ser rebelde ellos no iban a poder convivir con la santidad de Dios. Y Dios dijo: si siguen conmigo los voy a matar, entonces mejor yo ya no voy con ustedes. Lo que haré es enviar un ángel para que los guíe y los lleve a la tierra que prometí. Pero
Pero como ya lo estudiamos para Moisés, la presencia de Dios era más importante que la tierra misma que iban a poder recibir. Moisés prefería tener la presencia de Dios, aunque no hubiera tierra prometida, que tener la tierra prometida pero perder la presencia de Dios. Por eso la oración de Moisés fue: si tú no has de ir con nosotros, entonces mejor no salgamos de este lugar. Dios estuvo diciéndole que no, hasta que al llegar a este capítulo 34, la parte que estudiamos en la última oportunidad, encontramos que finalmente Dios accede y le dice a Moisés: bueno, yo voy a ir. Y vimos en los versículos del 1 al 9 aquellas características que deben estar presentes en todo proceso de reconciliación de cualquiera de nosotros con Dios. Dijimos que había elementos que se veían en ese pasaje que muestran los pasos que hay que dar para poder reconciliarse con el Señor. Obviamente Moisés y el pueblo siguieron esos pasos y el reconcilio fue hecho. Así llegamos al versículo 10, donde ahora el Señor le dice: mira el pacto que hago contigo. Y oiga esto: a la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. Dios le está diciendo al pueblo que Él hará maravillas tales que nunca han sido realizadas en ninguna nación de la tierra. Cuando uno oye esas palabras, uno se inclina a pensar que Dios está hablando de lo que ha hecho en Egipto. Las señales que culminan con la plaga que da muerte a los hijos primogénitos en Egipto, el paso por el Mar Rojo, etcétera, que son temas que ya estudiamos en este libro de Éxodo. Y fueron cosas que en ninguna otra nación han ocurrido. Pero Dios no está hablando de lo que hizo en el pasado. Dios está hablando de lo que hará en el futuro. Haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. Y luego añade: el pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Es decir, Él está hablando de maravillas, pero en el futuro, que serán realizadas. Como a continuación del versículo 11 en adelante, se nos comienza a hablar de cómo iba a ser la relación de Israel con los moradores de la tierra a la cual Dios les llevaba. Eso nos lleva a pensar que las maravillas de las cuales Dios está hablando son las maravillas que Él hará para que su pueblo pueda entrar a poseer la tierra que Él les prometió. Estas palabras de Dios, cuando dice haré maravillas, hay que tener muy presente a quién Dios se las está diciendo. Se les está diciendo a Israel, lógicamente. Pero ¿cuál Israel? El Israel que ha pecado contra Dios, que se hizo un Dios ajeno, que se hizo una imagen, que la adoró, que se postró delante de ella. Fue un fracaso espiritual el que Israel tuvo. Pero a ese Israel es que hoy Dios le está diciendo: haré maravillas.
y este pueblo verá las cosas que yo voy a realizar. Vea qué importante es ese pasaje, porque para Israel eso era como una esperanza, porque ya le dije, las plagas de Egipto, el paso del Mar Rojo, el ahogamiento del ejército egipcio, aún los milagros que el Señor ha hecho en el peregrinaje que ellos han traído por el desierto. Agua de la peña, codornices, el maná. Y uno podría pensar, hermanos, que, y en el caso de ellos así era, que todo eso había quedado en el pasado. Y así era, eran cosas que ya habían ocurrido. Pero lo maravilloso es que ahora Dios no les está hablando de ese pasado, les está hablando del futuro. Y les está diciendo, haré maravillas. Y este pueblo verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Es decir, que venían en camino maravillas, imponentes obras. Pero venían ¿para quién? Para ese pueblo que había fracasado. Entonces vea, digámoslo en estos términos, Israel había caído, porque eso fue lo que pasó. Después de vivir los milagros, el favor de Dios en todo lo que fue la salida de Egipto, ellos eran un pueblo excepcional, porque como él les dice, maravillas que no han ocurrido en ninguna otra nación de la tierra. Ellos podían pensar entonces, bueno, aun cuando Dios hizo cosas extraordinarias que ningún otro pueblo ha visto, nosotros fracasamos, caímos, pecamos delante de Dios. Bueno, ahora Dios los ha restaurado, los ha perdonado, pero les está diciendo, haré maravillas y verán las obras imponentes que haré por ti. Eso nos deja una enseñanza, hermanos, y es que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros tropiezos, de nuestros pecados, de nuestras caídas, uno no puede decir, hermanos, que ya la misericordia de Dios se agotó para nosotros. Porque aun cuando no hayamos sido tan fieles como Dios pidió, era el caso de Israel. Dios no los ha desechado. Todavía les está prometiendo que verán maravillas. Años atrás, hermanos, cuando su servidor llegó al Evangelio, recuerdo que una de las cosas que se decían entre los hermanos era que aquel hermano que había nacido de nuevo, que conocía al Señor, pero que luego caía, decían ellos, cuando esta persona se reconcilia, nunca vuelve a ser igual. Ya cayó, se echó a perder. Eso era lo que ahí se manejaba. Sin embargo, vemos que para Dios no es así. Porque Dios ha hecho maravillas como en ninguna otra nación se hicieron. Pero hoy está diciendo que hará lo mismo. A la vista de todo tu pueblo, haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. Está prometiendo que hará maravillas, imponentes obras, como dice alrededor. De manera que si tú has fallado,
ofendiste a Dios, te apartaste de Él. No pienses que todo está acabado. No pienses que todo se echó a perder. Todavía Dios tiene maravillas que ha de hacer en tu vida. Imponentes obras que Él manifestará en los que le aman. Tal vez tú digas, pero yo ya no soy digno. He pecado contra el cielo y ya no soy digno de ser llamado hijo. Si tú dices eso, es una prueba que en ti hay un verdadero arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, ahí es cuando Dios dice: haré maravillas y tú verás las imponentes obras que haré por ti. De manera que no todo está perdido. Aun cuando hayas fallado, hay maravillas que Dios tiene preparadas para ti. Hay obras imponentes que tú verás en tu vida. Podemos seguir adelante. Los buenos tiempos no quedaron atrás, porque todavía nos esperan buenos tiempos donde el Señor hará maravillas. Nosotros somos los que con una mentalidad culpable decimos: pero Dios no me volverá a usar. Ya Dios no tendrá compasión de mí. Ya Dios se va a alejar. Quizá ya ni va a oír mi oración. Pero repito, eso es producto de nuestra mentalidad culpable. Pero tenemos que entender el perdón. Para Dios, perdón es perdón. Que los pecados son perdonados y que los pecados sean perdonados es como el Señor lo dice en su palabra: los arrojaré a lo profundo de la mar y nunca más volveré a acordarme de ellos. Amén. Así que, hermano, no pienses que lo echaste todo a perder, que ya nada será igual. Dios sigue siendo Dios. Y si tú te has arrepentido, Él te perdona. Y si te perdona, haré maravillas, dice el Señor. Prepárate para lo bueno que Dios tiene para ti. En el versículo 11 les dice: por lo que a ti toca, o sea, yo voy a hacer maravillas, pero a ti lo que te toca es: cumple con lo que hoy te mando. Echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. El Señor les está prometiendo que cuando entren a la tierra prometida, dice: yo lo voy a echar. Voy a echar a los cananeos. Pero ¿por qué era necesario echarlos? Es, hermanos, porque en Egipto Israel había crecido dentro de una cultura pagana a la cual se acostumbraron. Pero luego, al salir a través de todas las maravillas que Dios hizo, ellos llegaron a conocer al Dios vivo y verdadero. Claro, al llegar al monte Sinaí fallan, como ya lo mencionamos, pero eso no significa que se les haya olvidado la grandeza de Dios. Pero hoy van a entrar en una nueva tierra, que ya no es Egipto, ahora es Canaán. Pero ahí también hay una cultura de idolatría, de adoración de imágenes. Entonces vea, Israel ahora tiene el concepto del único Dios verdadero, que solo hay uno. Y como Él lo va a decir más adelante, que Él es un Dios celoso. Por lo tanto, Él no va a compartir a su pueblo con nadie. Pero hoy que entran
o entrarán a la tierra prometida, se van a encontrar con otros pueblos, que esos siguen en el más hundido de los paganismos. Entonces, para que no vayan a mezclarse, es que Dios mejor decide separarlos, y por eso dice: los arrojaré, echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Pero está hablando de desplazarlos, y los va a desplazar para que quede la tierra habilitada para que el pueblo de Israel entre a poseerla. Sin embargo, estos pueblos no es que iban a desaparecer, ellos iban a mantenerse debilitados, pero viviendo. Hoy viene la segunda recomendación que Dios les da. Versículo 12: ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Es decir, que en la tierra quedarían restos de los cananeos, de los amorreos, de los cananitas. Dios les dice: ellos van a estar ahí, pero tú no hagas alianzas con ellos, porque cualquier alianza que hagas será para ti una trampa. Entonces, vea, después de haber fracasado, nosotros tenemos que cuidarnos. Primero hay que tener presente el tema de que el Señor había dispuesto a desplazar a esos pueblos para que Israel entrara, pero iban a quedar personas de esos pueblos en medio de ellos. Hoy Dios les está diciendo: no hagan alianza con ellos. Y el hacer alianzas, hermano, era algo muy común en la época, porque como eran naciones muy pequeñas, se apoyaban las unas a las otras, y la manera de apoyarse era haciendo alianzas. Pero Dios les dice que no las hagan, porque al hacer las alianzas, ellos van a caer en una trampa. Entonces, vea, uno podría preguntarse hasta dónde las alianzas tienen que llegar. Jesús dijo que el propósito de la iglesia no era que saliera del mundo. Jesús lo que dijo es: Padre, ellos están en el mundo, no te pido que los saques del mundo, sino que lo guardes del mal. El Señor no nos ha dejado para que nos separemos del mundo, sino que, como Él dijo, no te pido que lo saques. Si el deseo de Dios fuera que saliéramos del mundo, ya nos hubiera sacado. Pero ¿por qué nos ha dejado? Porque Él quiere que seamos luz, y la luz se necesita donde hay tinieblas. Me recuerdo, hermanos, hace años, décadas ya realmente, que un señor que tenía sus ciertas comodidades, él estaba en un proyecto de construir una colonia, a la cual él le había puesto el nombre de Colonia Cristiana. Y él me dijo: mire, el propósito, me dice, de esta colonia es que ahí solamente vivan personas nacidas de nuevo, familias donde todos son cristianos y han nacido de nuevo. Y él decía: porque mire, ahí no vamos a estar oyendo música mundana del vecino,
no habrá conflictos que el fulano le tiró la basura al otro. Los niños podrán jugar sabiendo que no van a hallar ahí amiguitos que les ofrezcan drogas porque los otros también son cristianos. Entonces, él me dijo, ese es el proyecto. Jamás volví a oír, o sea, desde que él me habló, yo creo que nunca lo hizo porque yo no sé que exista una colonia que se llama colonia cristiana. Creo que nunca lo hizo. Pero vea, esa no es la idea de Dios. La idea de Dios no es que los cristianos nos separemos y hagamos una muralla y nos ocultemos. Dios lo que quiere es que seamos luz en medio de las tinieblas del mundo. Pero para eso hay que estar en el mundo, como Jesús dijo. Y estando en el mundo, o sea, ¿cómo se logra dar testimonio? Yo le pregunto, ¿usted tiene amigos que no son creyentes? ¿Tiene buenos amigos, amistades que no son creyentes, no son cristianos? Es bueno que los tenga. Y usted puede decir, pero, o sea, ¿y yo cómo voy a ser amigo de un borracho? ¿Y cómo voy a ser amigo de un sinvergüenza? Y mire, ¿y cómo voy a ser amigo de ese fulano que está en adulterio, tiene a su esposa por allá sufriendo y él feliz con la amante? ¿Cómo voy a ser amigo de él? Pero recordemos que el Evangelio de Lucas dice que los fariseos criticaban a Jesús y decían, este hombre es amigo de pecadores. Y Jesús, ¿qué dijo? No, no, se han equivocado. ¿Cómo van a creer que yo voy a andar con pecadores? ¿Dijo eso Jesús? No, él dijo, ¿y cuál es el problema? No es el sano el que necesita del médico, es el enfermo. Y yo no he venido a buscar justos, he venido a llamar pecadores al arrepentimiento. Pero ¿cómo vamos a traer pecadores al arrepentimiento si no relacionándonos con ellos? Que a usted le digan, ah, no, ese hermanito está mal, solo amigos pecadores tiene. Mire, esa es la más grande honra que puedan decir de usted, porque lo están haciendo igual a Jesús, a quien lo llamaron amigo de pecadores. Entonces, nosotros, hermanos, estamos en el mundo, debemos establecer amistades con los pecadores para imitar a Jesús. Pero aquí viene el punto que yo le decía: ¿hasta dónde deben llegar las alianzas? ¿Hasta dónde la amistad? Es lo que Dios les está diciendo. Miren, con ellos no hagan alianzas porque van a caer en una trampa. Entonces, ¿cómo podemos hacer para no llegar a ese nivel de alianza, llamémosle, o de amistad, que nos haga caer en una trampa? Igual, siguiendo el modelo de Jesús. Usted sabe quiénes eran los amigos de Jesús: las prostitutas, los cobradores de impuestos, que se les consideraba los más grandes pecadores, los extorsionistas, los ladrones. Esa era la gente con la cual Jesús andaba. Pero ¿qué hacía Jesús? Yo le pregunto, ¿alguna vez Jesús comenzó a hablar el lenguaje de los vulgares? ¿O alguna vez Jesús tuvo alguna actitud maliciosa hacia las prostitutas que normalmente le acompañaban? Sabemos que no. Era lo contrario. La vida santa de Jesús transformaba a estos pecadores. Es lo que ocurrió en la casa de Zaqueo. ¿Se acuerda? Zaqueo se sube al árbol porque era chiquito, no podía ver a Jesús.
Y cuando Jesús va de camino, sabe que ahí arriba está Zaqueo y le dice, Zaqueo le dice, baja de ahí, porque hoy voy a cenar en tu casa. Y Zaqueo rápido, feliz, se baja y prepara la comida. Y Jesús va a casa de Zaqueo. Otra vez lo criticaron. Uy, miren con quién está Jesús, con el cobrador de impuestos. Qué bárbaro. Ese no es un lugar para un hombre de Dios. Lo criticaron. Pero Jesús estaba dentro, en la casa de Zaqueo, y simplemente estaban comiendo. Y vean lo que dice la escritura. Jesús ni siquiera abrió su boca, no dijo nada. Solo estaba comiendo y comiendo. Y comiendo estaba cuando Zaqueo, de su iniciativa, se pone en pie. Y él dice, Señor, la mitad de mis bienes la voy a repartir entre los pobres. Y si hay alguien a quien yo haya defraudado, le voy a devolver 4 veces lo que le defraudé. Y era fila de gente a la cual él había defraudado. Entonces Jesús dijo, hoy la salvación llegó a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Entonces, ¿qué pasó? Repito, Jesús no dijo una palabra. ¿Qué movió entonces a Zaqueo a repartir sus bienes y estar dispuesto a restituir a los que él había estafado? ¿Qué lo hizo? Ver a Jesús simplemente. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Cenando, nada más. Solo ver comiendo al Hijo de Dios le partió el corazón a Zaqueo. Esa fue su conversión. Eso es lo que se espera de los creyentes, de nosotros. Que vayamos en medio de la oscuridad del mundo, para que con la luz del Evangelio que Cristo ha puesto en nosotros, las personas vean nuestro ejemplo. Como dijo en el Sermón del Monte el Señor, que vean sus buenas obras. Y cuando mostramos nuestras buenas obras, la gente cree. Hay una conversión, aunque no haya uso de palabras, porque lo ven el Evangelio en su vida. Entonces, las alianzas, ¿cuál es el límite? Preguntábamos. La alianza es donde usted no salga comprometido, sino que la alianza debe ser crear las condiciones para que con su vida usted pueda dar testimonio de su fe, sea con palabras o sea con hechos. Con hechos sería mejor porque es más poderoso. Pero si uno va más allá y las alianzas se van estrechando, ahí caemos en lo que dice Pablo en 2 de Corintios: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Pero está hablando ya de alianzas estrechas, como el matrimonio, por ejemplo. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Pregunta. ¿Qué comunión entre el templo de Dios y el templo de Satanás? Entonces, no se pueden hacer alianzas tan estrechas que nos comprometan, pero sí podemos establecer amistad para llevarles el mensaje del Evangelio a los perdidos. Amén. Versículo 13: derriba sus altares y haz pedazos sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa Aserá. En la religiosidad cananea, la diosa Aserá era la esposa de Baal, y los dos, tanto Baal como Aserá, eran dioses de la fertilidad. Y por eso es que el culto a Baal y a Aserá estaba relacionado con lo que se llamaba la prostitución sagrada, que era el ejercicio de la prostitución, pero religiosa, como una forma de culto a Baal y a Aserá. El Señor les dice: mira, todos esos dioses, destrúyelos,
las piedras sagradas que ellos adoren, rómpelas, destruye las imágenes de Acera. O sea, pero ¿por qué tenían que hacer esa destrucción? Para poder eliminar aquellas cosas que podrían inducir al pueblo de Israel de nuevo al pecado. Dios no iba a estar haciendo maravillas para que volvieran al pecado, pero romper los ídolos hablaba de una decisión radical, de un paso radical. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con aquellas cosas que no son motivos de tropiezo. No tenemos que andar con contemplaciones, hermanos. Entonces, usted sabrá qué es lo que a usted le afecta. Quizá le afecta hablar de determinados temas, o le afecta ir a determinados lugares, o le afecta una relación estrecha, un amorío con una persona inadecuada. ¿Qué podemos hacer con esas cosas? Romper con ellas radicalmente, quebrar esas piedras, todos los elementos de idolatría, destruirlos. No vaya a caer en el engaño de algunos que dicen: bueno, yo sé que eso es malo, poco a poco lo voy a ir dejando, el Señor me va a ayudar, poco a poco lo iré dejando. Yo creo que en unos 2 años ya habré salido de eso. Pero Jesús no habló de un proceso. Él no dijo: miren, ahí van poco a poco. ¿Qué dijo Jesús en el Sermón del Monte? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie es motivo de tropiezo, córtalo. Pero eso de sacar el ojo, cortar la mano o el pie, son medidas radicales. Eso es lo que tenemos que hacer. Radicalidad a la hora de terminar con el pecado. No podemos andar con medias tintas. No podemos andar ahí medio. Tenemos que eliminar todas aquellas cosas que nos son ocasión de caer, para que podamos ver las maravillas que el Señor dice que hará en medio nuestro. Amén. Versículo 14 continúa: no adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. Su gloria no la va a compartir con nadie. Así como Él es exclusivo para nosotros, nosotros debemos ser exclusivos para Él. ¿Eres tú exclusivo para Dios o tienes tu corazón partido? Hay una parte de tu corazón que es para Dios, pero hay otra parte en que lo tienes en otras cosas de la vida que pudieran ser pecado, pudieran no ser pecado, pero aunque no sean pecado, arruina tu relación con Dios. Hace unas semanas hablaba conmigo una hermana y me hablaba que tenía conflictos en su matrimonio. Y ella me decía, mi esposo me dice, trabaja toda la semana y los fines de semana que deberíamos venir a la iglesia, me dice, él no viene y tampoco está con nosotros en la casa. Y le digo: bueno, ¿y por qué no está? Y me dice: es que él es fanático del fútbol, me dijo. A él le encanta jugar, entonces se va a jugar. Ahora, si uno pregunta, ¿el fútbol es malo? ¿Es un pecado?
¿Es pecado el deporte? Lógicamente que no, no es algo malo. Pero ¿cómo se siente esta esposa? Que el tiempo que ella quiere para ella, para sus hijos, y que quiere que él esté en la iglesia, él no puede hacerlo porque prefiere estar jugando. Entonces, el deporte no es malo, pero cuando comienza a dañar la relación espiritual y familiar, ahí se constituye en algo malo. Y aunque no es malo, hay que comenzar a regularlo. No se puede tener la vida compartida, porque dice que el Señor es un Dios celoso. Él nos quiere solo para Él. Es igual que el matrimonio. ¿Cuántos hermanos aquí están dispuestos a compartir su mujer con otro hombre? O las hermanas, vaya. ¿Cuántas hermanas quieren compartir a su esposo con unas 2 o 3 mujeres más? ¿Le trae la oferta? Claro que no, ¿verdad? Así es Dios. Él quiere exclusividad. Entonces, si queremos ver las maravillas que Dios dice que hará, nosotros también tenemos que estar decididamente entregados a Él. Como el Señor lo dijo, nadie que ame más a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, es digno de mí. Hay que amarlo a Él en primer lugar, porque Él es celoso. Luego vendrá lo demás, pero nuestro corazón no tiene que estar dividido, no tiene que estar compartido. Nuestro corazón, todo debe permanecer para Cristo. Amén. Versículo 15 dice: no hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra, porque se prostituyen por ir tras sus dioses, y cuando les ofrezcan sacrificios a esos dioses, te invitarán a participar de ellos. Si haces pacto, acuérdese que eran pueblos muy religiosos, paganos pero religiosos. Entonces, cuando hacían un pacto, sellaban normalmente el pacto con un culto a sus dioses, y eran dioses paganos. Entonces les dice: si tú haces pacto con ellos, van a querer ir a celebrar a sus dioses, y como tú eres el del pacto, te van a invitar, y ahí vas a tener peligro de fallar nuevamente. Por eso yo le decía, uno tiene que saber a qué se compromete. ¿Cuál es el pacto al que estamos llegando con otras personas? Son acuerdos o pactos que nos comprometen. Aquí era a la idolatría, hoy pudiera ser a la idolatría también, pero también pudiera ser que nos compromete a movimientos sucios. Si se trata de un negocio, quizás el incrédulo le va a decir: mira, ¿y por qué no utilizamos doble factura? Y así evitamos pagar el IVA, nos quedamos con ese dinero, más ganancia. Ahí es donde dice: si vas con ellos, te vas a prostituir detrás de sus dioses. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos, hermanos. Tenemos que cerrar el círculo, por decirlo de alguna manera, para que no venga la maldad sobre nosotros. Versículo 16: y si casas a tu hijo con una de sus mujeres paganas, ¿no?, cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. O sea, ese era el problema de casarse con un incrédulo. Y el problema es
que al casarse con un incrédulo, lo que dice ahí, es una persona que está acostumbrada a prostituirse tras sus dioses o tras su pecado. Y si tu hijo está casado con esa mujer, lo va a arrastrar. Y eso fue lo que ocurrió con Israel, hermano. Por eso es que Dios prohibía los matrimonios entre su pueblo y gente que no era de su pueblo. Y es la razón por la cual en 2 Corintios, como ya lo cité anteriormente, Pablo dice: no se unan en yugo desigual. Si te casas o estableces un noviazgo con una persona que no es un creyente, te va a arrastrar a lo que hace. Puede ser que esa novia te encante, pero si ella es incrédula, un día te va a invitar que cuando juega no sé qué equipo, que vayan a verlo a no sé qué cervecería porque ya hay pantalla gigante. De repente te vas a ver ya en un lugar rodeado de borrachines. Y así puedes irte alejando, 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 alejando. Por eso digo, tus hijos se van a prostituir tras ellas. Pero si tú pones tu corazón en alguien que pertenece a la familia de Dios, no te va a invitar a un bar, te va a invitar a servir al Señor dentro de la iglesia. Eso es lo que hay que buscar. Y termina el pasaje con el versículo 17: no te hagas ídolos de metal fundido, como el becerro que acababan de hacer. No lo hagas. Al no hacerlos, sus corazones iban a ser preservados. Entonces vea todas estas instrucciones que Dios está dando. Él dice: yo voy a hacer maravillas, pero a ti lo que te toca es esto. Y todo lo que hemos visto se resume en esto: guardarnos, cuidarnos para no fallarle al Señor. Él promete hacer maravillas. Él está diciendo: lo que se vivió en el pasado, las maravillas del ayer, fueron maravillas cual nadie ha visto en ninguna otra nación, pero continuaré haciendo maravillas en el futuro. Pero debes hacer esto, debes cuidarte, apártate del mal, no hagas alianzas estrechas con los pecadores, no te unas en yugo desigual, cuídate, destruye todo aquello que puede ser motivo de tentación para ti, aléjate. Cuando nos guardamos para Dios, para ese Dios que se llama celoso, es cuando contamos con su favor y es cuando Él en su misericordia hará maravillas en medio nuestro. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Teniendo nuestros ojos cerrados, yo quiero invitar ahora a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador, pero al escuchar la palabra usted se da cuenta que Dios en su bondad nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él y de ver maravillas en los días por venir. Si en el pasado Dios hizo cosas extraordinarias en tu vida, eso no es nada para lo que Dios tiene planeado hacer, para lo que viene en el futuro. Por eso yo quiero invitar, si hay con nosotros algún amigo o amiga que por primera vez necesita recibir al Hijo de Dios, en el lugar donde está, póngase en pie en señal que usted recibe al buen Salvador y vamos a orar por usted. Si hay alguien, puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. Muy bien, aquí hay dos personas que están pasando. Dios les bendiga, bienvenidos. ¿Alguien más que necesita venir al buen Salvador? Póngase en pie y vamos a orar por usted.
¿Hay alguna otra persona? Hoy es día de reconciliación. Hoy es el momento cuando Dios quiere tener misericordia de usted. Necesita venir, póngase en pie. Ahí en el lugar donde está, con toda confianza, póngase en pie y vamos a orar por usted. Cualquier amigo o amiga que necesita venir para creer, póngase en pie. Hoy queremos orar por usted. ¿Hay alguna persona? Acérquese. La gracia del Señor le está esperando. También quiero invitar, si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, principalmente para nosotros ha sido la palabra, porque el Dios que hizo maravillas en su pasado, hoy promete hacer maravillas para los días por venir. Pero Él dice: esto te toca a ti, cuidarte, ser fiel. ¿Quiere usted pasar? Póngase en pie. Acá hay una persona, Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita pasar, le animo para que se acerque. La gracia de Dios está con usted. ¿Hay alguna otra persona? Le animo, a ver, acérquese. Póngase en pie. ¿Alguien más? Hoy es su día para que pueda acercarse. Invito, hay otra persona, alguien más, ya sea que es primera vez que usted entrega su vida al Salvador o que se reconcilia, póngase en pie y vamos a orar por usted. Puede pasar con toda confianza. Muy bien, aquí hay otra persona. Dios le bendiga, bienvenido. De este lado hay alguien más. Dios la bendiga, bienvenida también. ¿Alguna otra persona? Finalizo la invitación ahora, pero si hubiese alguien más, le invito para que se ponga en pie y oraremos por usted. Oremos al Señor. Y usted que nos ve por televisión, le invito para que se una con nosotros y con estas personas que están acá al frente. Reciba al Señor como su Salvador. Padre, te damos las gracias por las personas que están aquí, que vienen, Señor, para creer en ti por primera vez, o que están reconciliándose. Te ruego, Padre, que les perdones. Dales una vida nueva, una experiencia de conversión, de arrepentimiento. También te pido por aquellos que a través de televisión, radio, a través de los medios están abriendo, Señor, su corazón. Te ruego, Padre, que les des vida nueva, que les transformes, que hagas de ellos nuevas criaturas. Y ayúdanos, Señor, a cuidarnos, a guardar todas esas cosas que tú, Señor, nos prometes hacer, esas maravillas, esas obras portentosas. Pero también nos pide que nosotros preservemos nuestra pureza. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo rogamos. Amén.